Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Efraín Chacón. Estamos de nuevo en Avid Chess, siguiendo el libro de Fundamentos de Ajedrez de Capa Blanca. Y tenemos posiciones donde tenemos un equipo, un bando. Las piezas blancas tienen una ventaja ganadora por su alfil fuerte. Si vemos la seguridad del rey es menor para este alfil, aun cuando tenemos una debilidad en la primera que el negro intenta explotar. Y al momento de hacer torre uno, nosotros vemos, ok, ¿qué tenemos? El alfil en la diagonal, la dama, la torre. La torre tiene potencia en F7. Sin embargo, el único jaque que tenemos es dama por H6. ¿Por qué digo el único jaque? Bueno, tenemos jugadas fuertes que podrían ser ganadoras. Por ejemplo, si nosotros jugamos dama H6, estaríamos en el punto, atacando el punto G7 con dos piezas. Pero ¿por qué digo que tiene que ser jaque? Porque si no, tenemos que cubrir la casilla 1, que nos están amenazando mate. Entonces, bueno, antes de hacer una jugada defensiva debemos de calcular si el sacrificio sirve. Ok, una vez que el rey esté aquí y nosotros demos jaque, vemos que estando aquí, tiene que volverse G8, porque la torre está atacando esa parte y vemos que los dos apoyan a la casilla H8. Los dos, el alfil de B2 y la torre de F3 que se va a mover a H3. ¿Por qué muevo tanto esto? Bueno, ustedes ya saben que tenemos que calcular que estas posiciones son de práctica, simulando cómo vamos a ejecutarlos, sin mover las piezas. Y ya está. Torre H8, mate. Muy bien. Seguimos con la siguiente posición. Es algo parecido. Nosotros tenemos que está la dama y está la tentativa del mismo sacrificio, pero nos estorba un caballo. Cuando tenemos una jugada forzada de cambio, la podemos efectuar. Es más que obvia. Ahora, antes de eso, tenemos que evaluar una jugada. Sabemos que si caballo por, dama por, tenemos la misma secuencia. Sin embargo, lo que tenemos que evaluar es qué pasa si no nos come. Como está amenazado, hay jugadas que se llaman intermedias y nos van a amenazar otra parte. Desde aquí tenemos que ir visualizando. Ahora, bueno, la podemos hacer porque es una captura, es lógica, nada más. Y para pensar en el tiempo del contrario, a ver qué tanto tarda en hallar esta jugada, tenemos que visualizar para cuando estamos en estas posiciones, hay veces que nos molesta, pero lo peor que puede pasar es cambiar la torre por dos piezas, es decir, devolver el caballo, que nos tomen y nosotros tomar. Entonces, ya con eso podemos animarnos a hacer la jugada. Y ya cuando estamos aquí, tenemos que evaluar que podemos amenazar al alfil. Podemos amenazar al alfil. ¿Por qué es importante el alfil? Bueno, porque a la hora nosotros que intentamos hacer el sacrificio, el alfil, a la hora de que hace torre por H3, tiene una jugada defensiva. Entonces nosotros podemos evaluar torre G3 para mover ese alfil y si toma este, no lo podemos tomar y seguir defendiendo el mate. Es una jugada buena. Pero entre las jugadas forzadas, ¿qué pasa si damos caballo de 7 jaque? ¿Con qué nos debería tomar? Bueno, pues nos toma con alfil, decimos, y está esa, y no podemos tomar con la torre. Sin embargo, ¿qué nos preocupaba? Del dama por H7, que este alfil protegía. Entonces, si se devuelve, pues tenemos la combinación. Entonces, caballo por E7 y se ve obligado a tomar de dama por la combinación, dama por E7 y dama D7. Y ataca las dos piezas y
pasa? No hay amenazas de defenderlo. Bueno, nos lo podríamos comer. No hay amenazas de alguna manera que pudiera defender. Ok. Entonces devolvemos la posición inicial y vamos a otra temática. Ok, muy parecida. ¿Qué tenemos en esta posición? Seguimos teniendo la debilidad en la primera. Seguimos teniendo la ventaja de que nos toca mover, de que el caballo está en el centro. Tenemos una calidad de menos, entonces tenemos que ser certeros y tenemos una combinación. Muy bien, tenemos dama G3 que es interesante. Sin embargo, podría jugar F6 y ya nos taparía la potencia del alfil. Entonces ahora tenemos una temática donde la otra jugada forzada tenemos caballo G6. Tenemos que visualizar así, peón por, abrir a la columna G y la dama G3 sería muy fuerte. Se tendría que mover y ahora sí, este alfil entraría con jaque y sería obligada. Entonces caballo F6 se ve fuerte. ¿Qué pasa si no nos come? Bueno, cuando esté en F6, también protege a H7 y al quitarse el caballo tendría mate. Entonces vemos que caballo F6 es la jugada. Entonces aquí ya tenemos, yo les digo patrones o secuencias de mate, que es lo que es táctica, el qué hacer. Ahora tenemos una parte parecida, una posición parecida. Sin embargo, tenemos que el caballo está defendiendo esa casilla. Tiene que ser jaque, porque si no es jaque, bueno, perdón, caballo F6 la defiende, ¿verdad? También que vemos que hay dos piezas amenazando E4, entonces tenemos que tener cuidado con las jugadas torre G3, tienen que ser fuertes y habíamos dicho, como en la otra, que la jugada F6 nos podría romper, ¿verdad? Pero aquí tenemos que nos están comiendo un alfil, entonces tenemos dos jugadas naturales, devolvernos o una jugada forzada que es cambiar y cambiamos. Y ahí está la respuesta, quitamos al defensor. Entonces un cambio, aunque tengamos calidad de menos, ese cambio ya nos permite, tiene que ser jaque, ¿verdad? Esas partes. De todos modos, la torre está protegiendo la primera, entonces tiene que ser jaque. Sigue estando obligado a tomar torre G3 y alfil F6 y con la misma temática. Estas son las posiciones que nos pone el libro, son secuencias, es muy didáctico y está muy bien. Ahora tenemos otra posición, ahora seguimos con calidad de menos y esta posición está un poco más complicada. Sin embargo, cuando no tiene un caballo que de alguna manera proteja el punto H7, este es un tema muy común, que son ataques contra el enroque. Esta es la jugada, bueno, perdón, esta es es un tema temático de que está atacando en H7. Ahora, está próximo a jugar G6. Si nosotros amenazamos con dama H5 el punto G6 y no nos permite jugar caballo G5. Ahora, caballo G5 es muy interesante al principio, pero con G6 igual nos puede, nos puede molestar. Entonces, tenemos que calcular que si es certero jugar alfil por H7, rey por dama H5 jaque, ganamos un tiempo, se devuelve y como vimos, caballo G5 se ve muy fuerte, no tenemos problemas en la primera y amenazamos mate, ¿verdad? Este peón ya no va a estar y la torre increíblemente no puede jugarse, su dama la mueve. Entonces, ahí está la combinación completa y se acaba, ¿verdad? Si hace G6, también dama H7, F7, caballo no alcanza a llegar
Ahora, ¿qué pasa si rey H8? Bueno, hay que hacer una jugada fuerte. Caballo G5 no nos sirve porque nos tapa la ida a H5. Dama H5. Y es interesante que si hace G6 y hacemos un jaque, tenemos que tener cuidado porque se nos escapa por esta vía. Entonces no hay nada más fuerte que mantener la amenaza. Dama H6 y se acaba, ¿verdad? Porque la siguiente vamos a dar el jaque y se tiene que ir a H8 y damos mate en H7. Ya a cualquier jugada que haga, no alcanza, ¿verdad? A lo mejor sería interesante esta y aún así preferible el mate. Y para concluir, estas jugadas se meten en un solo video porque son muy, muy interesantes, son de la misma temática, son temas donde hacemos temas tácticos y vemos de lo más simple a lo más complejo. Ok, tenemos aquí, esta es una posición, si vemos, tenemos un peón de menos, dos peones de menos, 5 contra 7, tenemos mismo número de piezas menores y dos torres. Ahora, ¿cuál es la diferencia si tenemos menos material? Que están coordinadas, ¿verdad? Vean cómo están coordinadas las piezas del blanco y vean cómo están coordinadas las piezas del negro. Tenemos alfiles de distinto color, entonces tenemos un desequilibrio. Tenemos que esta torre no juega, ahora no tiene, no se puede mover en este momento, pero nos está ofreciendo un cambio y al parecer es forzado. Y cuando nos cambia, se defiende de esto, obstruye la diagonal, era la palabra que estaba buscando. Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, ¿tendremos que cambiar? Ok, al parecer es forzado, seguimos y toma de alfil. ¿Qué tenemos que evaluar? La misma posición. Si se fijan, transpone a lo mismo, solo que en este momento sí puede intentar escapar. El cambio es forzado. Aquí yo diría que lo jugáramos porque la posición no cambia. Y aquí es cuando empezamos a calcular. Ok, ¿qué podremos hacer? Bueno, número uno, tenemos que tener cuidado con los sacrificios porque el punto G5 lo está defendiendo el alfil de 7. Entonces, ¿qué haremos? Si hacemos dama H5, G6 y nos obstruye y perdemos un tiempo, ese alfil está defendiendo todo. Entonces, tenemos que evaluar quitarlo. Torre por E7. ¿Por qué evaluar? Porque es lo primero que se nos tiene que ocurrir. Si no es, pues ya jugamos una jugada, digamos, que moleste, como por ejemplo alfil F5. No digo que sea lo mejor, pero de alguna manera tenemos que buscar, pero primero debemos buscar las forzadas, ¿verdad? Capturas que nos ayuden, que nos quiten defensores. Ok, primero que nada, tenemos que evaluar torre por 7 en una partida, diríamos, algunos minutos, unos 10 minutos, o sea, dependiendo de la complejidad. En este caso, parece ser más simple torre por 7. ¿Por qué? Porque se ven los temas, ¿verdad? Y al menos podríamos decir que tendríamos las tablas, porque al momento de torre por E7, de alguna manera, digamos que toma de caballo, por decir algo, hacemos alfil por H7, rey por dama H5, rey G8 y al momento de hacer caballo G5 se tiene que quitar y al menos tendremos tablas dando jaque, devolviéndose y saliendo para acá. Entonces, si visualizamos al menos las tablas, podremos ver. Y caballo G5. Ok, y en este momento decidimos, bueno, hace torre F1, perdón, C8. Y seguimos pensando, ¿verdad? Como si fuera una partida. Ok, ahí ya, como les dije, dama por F7 y tenemos las tablas. Al menos eso
por seguridad nos da tiempo de pensar, a lo mejor hasta mucho tiempo, y que calculamos pues la variante ganadora. Dama H7, rey F8, dama H7, rey F8. Ok. La siguiente jugada forzada sería dama H8 y el caballo defendería, ¿verdad? Es la única forma. Entonces le cede esta casilla, cuando va el caballo, ¿verdad? Entonces aquí está el rey en F8 y lo está defendiendo. Si visualizan, si el rey está en F8, ya la única pieza que apoya, la torre está muy lejos, es el caballo. Bueno, o sea que apoya para dar jaque en E6 o en H7. Hay que tener cuidado. Entonces seguimos la secuencia, dama H7, rey F8, dama H8, caballo G8, y estamos en esa posición. Y al hacer caballo H7, como el caballo G8 se dio la casilla, tiene que irse a E7. Si se va a E8, pues tenemos dama por caballo y ganamos. Entonces se va a E7 y la torre defiende. Y decimos, oh, ¿qué podemos hacer? Bueno, pero en ese momento tenemos que la torre puede dar jaque. Y decimos, no se puede volver porque está el caballo. Oh, y no podrá ir a F6, sino, no, pues está el caballo. Entonces, casi ya está dando mate. Se tiene que ir a D8 y está muy lejos. Y obstruye la torre. Y entonces, Tamayo mate. A lo mejor no lo veremos en la práctica así, luego, pero al menos podemos intuir que ahí, estando en esa posición, ya la podremos ver que el jaque es fuerte y sí llegaremos al mate. Ahora, cuando uno hace bueno, que uno tiene un juego que se anima a sacrificar, puede uno perder, pero si no lo intentan, por eso hay que hacer estos ejercicios para profundizar en el análisis, para profundizar en la secuencia de jugadas, el cálculo, ¿verdad? O sea, las secuencias y las mejores defensas. Ok, se cierra esta parte de posiciones ganadoras en el medio juego de capa blanca. La verdad fue bastante instructivo. He tenido algunos juegos donde me ha faltado profundidad. A veces esto es un biorritmo de ajedrez. ¿Por qué digo? Porque cuando uno tiene una secuencia de ranchas es muy bonito estar ganando, pero cuando no, pues hay que seguir practicando, hay que visualizar dónde está la oportunidad de mejora. Estos videos los hago de alguna manera, pues lo mejor que se permiten me permiten las herramientas. A lo mejor está de más, pero digo, tú inténtalo, juega, visualiza dónde está tu potencial. Puede ser en apertura, puede ser en medio juego, puede ser en finales. Sin embargo, hay que darle a las tres en tu tiempo libre. Espero que tengas mucho y es todo. Que tengas un excelente día. Hasta luego.